Muy buenas noches amigos, les saluda el ingeniero José Carriel. Aquí me encuentro con mi amigo y compañero, el ingeniero en Administración de Empresas y magíster en Economía, Víctor Guerrero Jacome, quien nos dará una charla magistral sobre varios eventos económicos que se dieron a lo largo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, presidida por el economista Rafael Correa Delgado. Él nos mostrará con cifras contundentes de cómo el país se pudo desarrollar y cómo en tan poco tiempo destruyeron ese gran legado que había construido el economista Correa. Como dice el dicho, datos, no relatos. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los compañeros que nos están escuchando por este espacio. Y agradecidos por estar aquí, por hablar sobre la economía que es tan fundamental en nuestro país y en el mundo. O sea, sin economía no tenemos desarrollo, ¿no? Entonces, fundamental la política económica en este sentido. Y sobre todo vamos a hablar con gráficos, o sea, con tablas y con datos, ya que los datos matan relatos. Correcto, compañero. Entonces, procedemos. Son varias imágenes. Trataremos de ser breves. Víctor es muy bueno para concluir. Y bueno, comencemos. Aquí tenemos una ejecución del Plan Anual de Inversiones. Coméntanos, Víctor. Eh, Tú me compartiste estas imágenes y tú más que yo obviamente sabes y dominas el tema. Bueno, aquí fundamental y más puse esta imagen, que es el PAI, el Plan Anual de Inversiones, sobre todo en lo que es el Ministerio del Interior, como pueden ver, de 17 millones no se ha ejecutado absolutamente nada. No sé cómo queremos seguridad en sí si no se devenga lo que supuestamente se presupuesta, porque siempre el presidente habla de que sí, que vamos a invertir en tanto, en seguridad social, en seguridad en general, en educación, en salud, en infraestructura, pero al momento las papas queman, o sea, al momento de ver realmente lo que ejecuta el presupuesto, se ve 0%. Y a lo máximo llega un 50, 60% en ciertos sectores, en ciertos temas, pero no total. Entonces, todavía que nos reducen el gasto público, la inversión pública, ni siquiera se ejecuta al 70-80%. Entonces, hay una contradicción ahí de lo que están hablando, pues o nos están mintiendo o simplemente está siguiendo su ideología a rajatabla. Esto en función de este gráfico, en esta tabla, perdón, que vemos aquí. Yo creo que las dos cosas, hermano, están mintiendo y están aplicando la ideología neoliberal. No sé si viste un video en estos días que circuló de cómo se contradecía el ministro saliente de Obras Públicas con el actual, que uno dice que 1.000 millones, el otro 120 millones, no se ponen de acuerdo. Pero bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado. Y sí, tienes mucha razón. No sé qué se quejan si desbarataron la institucionalidad del Estado. No hay inversión pública en nada, peor aún en seguridad, que es tan fundamental, ¿no? No hay que ser economista, vuelvo y repito. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay trabajo, Víctor. Sin En seguridad no cuanto- hay libertad. Sin seguridad no hay libertad. Es fundamental. Los países desarrollados se caracterizan por tener una elevada seguridad, o sea, una tasa de homicidios al mínimo. Y es fundamental para el desarrollo de la seguridad. Entonces, esto es un factor o una característica de un país subdesarrollado, pero sobre todo de un gobierno neoliberal que reduce la institucionalidad, reduce el Estado y genera esta elevada inseguridad, tasa de homicidios, delincuencia común, delincuencia organizada, etcétera. Es que a menor estado y mayor libertad de estos grupos. Claro, Ese es el problema de no tener un Estado interventor, pues no que esté en función de la población, sino un Estado inexistente. sí. Esto. Voy a continuar con la siguiente Sí, imagen. continúa. Por... Ya, déjame- ya. Ahí tenemos la inversión pública en millones de dólares y la obra pública. Otra imagen que Sí, tú me bueno, ahí compartiste. vemos, sí, aquí está la inversión pública, cómo se reduce desde el 2020 al 2022, sobre todo la obra pública. Sabemos cómo se reduce, o sea, y estos son datos del Banco Central del Ecuador. Sí, O no es sea, maquillado. aquí está, o sea, no es maquillado, aquí está clarísimo
lo que nos dice la ideología. O sea, no es el presidente, es la ideología. Porque venga quien venga, venga Otto Sonejorne, Villavicencio, venga cualquier presidente de derecha, va a implementar el mismo modelo. Es el modelo neoliberal, el fundamentalismo de mercado, un Estado mínimo inexistente. Entonces, aquí están los datos, o sea, los datos no nos mienten. Esto es ideológico, esto es pura ideología. Aquí clarito está cómo se reduce la inversión pública. Y la inversión pública genera bienestar, por eso que tenemos las carreteras destruidas, la infraestructura cayéndose en pedazos, eh, la matriz productiva, las refinerías hidroeléctricas con falta de mantenimiento, no, las instituciones públicas sin bienes públicos de consumo, una escuela, colegios sin pizarras, sin equipos, sin asientos, patrullas sin, perdón, Un desastre, un desastre. la policía sin patrullas, sin armas, y los hospitales sin medicinas, con ambulancias que se caen en pedazos, sin llantas. O sea, es algo terrible, terrible, inexistente. Sí, oye, la verdad que, vuelvo y repito, eso es algo más que evidente. Y sobre todo, lo que yo creo en particular es que se justifican. Y la verdad que hay tantos países que son ejemplos de que son grandes deudores y que son súper desarrollados. Japón, Estados Unidos. Vean nomás la relación del PIB con la deuda. Aquí se caen para atrás pues algunos economistas que quieren implementar ese tipo de ideología. Y tú lo sabes, pues, Víctor. O sea, es una ideología más que Caduca. neoliberal, es una ideología libertaria. Como tú dices, caduca. No, no funciona. Ya, no es aplicable para un país en vías de desarrollo. Y bueno, Y sí, es lo que yo creo y compartimos la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que se ha dado cuenta del desastre, en el desastre que han convertido Ecuador, sobre todo. Voy a proceder y con la mira siguiente que imagen. espera un rato, en este Ya. gráfico habla que en el 2020 tenía 4.000 millones de inversión pública y se la reduce al 2022, septiembre del 2022, por encima de los 2.500. O sea, esa diferencia, esos 1.500 millones de dólares, ¿a dónde fueron? Se supone que redujeron los subsidios, porque supuestamente iban a utilizar recursos para mayor inversión social, inversión en infraestructura, etcétera. O sea, redujeron los subsidios. ¿Dónde están esos recursos? Porque en inversión pública no están reflejados. Aquí están los datos. Sí, está bien, Para eso está en la tenemos nota. datos. O sea, los datos matan relatos. 1.500 millones de dólares se reducen en inversión pública. Eso es reducir la inversión pública, fundamental de la demanda agregada. Cae el Correcto, consumo, correcto, sí. cae la liquidez en la economía, hermano. Es lo mismo que yo decía el otro día. Criticaban a Correa por el estado de eso, pero ahí estaba la obra pública, que no eran dos, tres escuelitas, eran decenas, ya, por no decir centenas. Ya. Y Era no hora solo eso, diaria. exactamente. Y tanto que se lo criticó, pero hubo, o sea, se logró o sea, tú logras activos a largo plazo, obviamente, porque es una inversión, es como cuando compras una casa, no la puedes comprar porque no ganas $60.000, tienes que financiarla, amortizarla a largo plazo, pero al final obtienes un ahorro, que es lo que tú dices y lo que por lógica te lo dice la economía básica, la administración básica. Para esta gente te quiere, como tú dices, vender la economía como una ciencia exacta. Y todos sabemos que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social que varía Es y una fluctúa. ciencia social. Ya, Sí, es entonces, una ciencia factual. correcto. Pues para finalizar este punto, o sea, quieren hacernos creer. Ese tema de los subsidios yo lo voy a hablar más adelante después de este video, en otra ocasión, porque yo voy a hablar la parte técnica, la parte de Claro. cómo afecta no solo económicamente, como tú lo dices, sino la parte de cómo disculpa la palabra, jodido, ¿ya? La, la parte motriz, o sea, la parte al consumidor, cómo friega al consumidor, porque lamentablemente te cuesta más el galón de combustible, pero el poder adquisitivo que tiene la persona es mucho menor. Hacen comparaciones estúpidas, por ejemplo, con el salario mínimo en Estados Unidos, o sea, quieren vendernos, tras que no quieren vender gato por liebre, o sea, nos quieren hacer creer que está bien, está bien quitar los subsidios. Yo no los defiendo completamente, pero al menos bien focalizados, tú logras incentivar al sector productivo y por supuesto que ayudas a las personas de clase media o baja que lo usan para movilizarse. Porque el que tiene plata, discúlpame, pone súper a su Porsche, a su BMW, y obviamente el que tiene para el whisky tiene para los hielos, pero no todo el mundo. Hay gente que ha tenido que vender sus vehículos porque lamentablemente tras que la gasolina ha
ha subido el costo, ¿no? De venta al público, el nivel de calidad muy bajo. Eso es un tema que yo voy a hablar en otro video porque es muy largo. Pero muy buen punto, Sí. Víctor. Tienes demasiada Voy razón. ¿A a, dónde se fue el dinero? ¿A hay, dónde se fue hay, el dinero? hay muchísimos gráficos, más adelante creo que puedo hablar de lo mismo, Ajá, pero sí, en síntesis, la inversión pública atrae inversión privada y atrae la inversión extranjera directa. O sea, sí. inversión pública estamos hablando de carreteras, de alumbrado eléctrico, de agua potable, y todas esas condiciones habilitantes generan inversión privada, porque vienen, por ejemplo, ingenieros vienen a invertir en urbanizaciones privadas, en pequeños negocios, en centros comerciales, etcétera, porque están las condiciones. ¿Ya? Y eso es lo que ayuda a la inversión pública. Es tan fundamental la inversión pública en un país y sobre todo la inversión pública en un país subdesarrollado. Un Es muy ejemplo, Víctor. fundamental. Un ejemplo, disculpa que te interrumpa. Mi mamá, en la casa que estoy aquí actualmente, mi mamá ya la terminó de pagar, gracias a Dios, luego de 13 años. Y adivina dónde se comenzaron a aperturar los créditos en el BIOS, los créditos quirografarios. Dime en qué gobierno, dónde se desarrollaron las mayores organizaciones, tanto que dicen que no, que solo los más ricos se hicieron ricos, los más pobres más por mentira. La clase media también se benefició. Mucha gente ahora vive en La Joya, Villa Club, todas estas organizaciones. ¿Y en qué gobierno fue? ¿No fue en el gobierno de Correa? ¿Acaso el banco te va a esperar más de 3 meses si tú estás en desahucio o te han despedido? No. Yo he visto personas que han estado desempleadas año y medio y no les quitaron la casa, porque es el hogar, es tu activo, donde tú vas a estar y lo vas a tener un largo tiempo, por no decir toda la vida, porque obviamente los activos tampoco es que son eternos, ¿no? Pero tienes tu Exacto. casita, ¿no? Que podrás tener y disfrutar con tus hijos y luego cuando estés en tu vejez. Pero eso no lo hice. Hoy en día hasta conseguir un crédito en el BID es complicado, imagínate. Tratemos de hablar más rápido en estos gráficos que vienen Ajá, por el tiempo. A ya. ver, vamos. Este es el segundo, son Sí, el hartísimos. tercer. Sí, aquí rápido. Miren cómo se desacelera la economía ecuatoriana con el neoliberalismo. Hubo un decrecimiento del 7,8%. ¿Ya? Entonces hay algo que se llama efecto rebote, que te puede durar 1 o 2 años. Y por efecto rebote crece a 4,2%. Pero no es un verdadero crecimiento, se llama recuperación. Ya se recupera de lo que decayó. ¿Ya? Entonces, ahí viene con el efecto rebote, sube a 4,2. Uno cree que va a seguir subiendo, porque recordemos que fue 7,8. ¿Ya? En vez de seguir subiendo por encima del 4,2, empieza a caer el crecimiento a 2,7 y empieza a caer más el crecimiento a 2%. Entonces, ¿qué significa? Que la política económica neoliberal, neolibertaria, como le quieran llamar, realmente no sirve, porque no le No estás sirve, sí. dando, no estás reactivando la economía. La economía se la crea y se la reactiva por el lado de la demanda, por el lado del consumidor. ¿Y cómo estimulas la demanda agregada? Con inversión pública. La inversión pública atrae demanda, fuerza de trabajo, generas mayor producción, porque esa fuerza de trabajo va a tener capacidad adquisitiva para demandar bienes y servicios. ¿Y a quién le compra este nuevo trabajador? Al empresario, el pequeño empresario, el microempresario, y entonces va a absorber esa producción. ¿Y qué va a hacer el microempresario? Va a demandar mayor fuerza de trabajo. Entonces, si ves cómo está relacionada la inversión pública con la inversión privada, cómo está Correctísimo, sí. relacionada la demanda agregada, que la gente, que las personas, que los ecuatorianos tengan liquidez en su bolsillo. O sea, hay que reactivar la economía por el lado del consumidor, por el lado de la demanda. Pero aquí creen que con su sesgo ideológico de reducir la inversión pública, miren cómo cae el crecimiento. Ni siquiera recuperamos niveles prepandemias. Sí, oye, como, Entonces, aquí está clarito eso. sí, clarísimo. Oye, como cierto periodista que salió por ahí, ¿no? Dice que perseguido por Correa diciendo que no, que él quiere hospitales privados, quiere obra privada, está loco. Privatizar todo el sistema que es competencia del Estado es una completa barbaridad. No sé a qué nivel esta gente. Lástima porque Claro, lo único que hace es dañar la imagen de la Escuela Austriaca de Economía, que ha tenido buenos economistas, pero ideología que yo creo en lo particular y que tú crees en lo particular, que no funciona en América Latina. En LATAM no funciona. en, Consigue, no ha funcionado en ningún país realmente. Eso ya es de esa historia económica. El orden mundial no solo es injusto, inmoral, hay bastante hipocresía en todo esto. En la economía, mucha hipocresía, porque la gente cree que los países se desarrollaron con estados inexistentes, impuestos inexistentes,
gasto público inexistente, subsidios inexistentes, y así se desarrollaron los países. Te lo En lo juro. absoluto, fue al revés. El paraíso Eh, libertario, toda África. el, todo el continente, esa es una de mis frases favoritas, el continente Sí, africano es el mayor ejemplo del paraíso libertario, porque no eso hay se lo nada. digo. Yo O tengo un sea, amigo que es libertario, que es muy y, inteligente, pero lamentablemente muy negacionista de la realidad. Lástima, no por él, pero bueno, sigamos con los gráficos. A ver. exacto, la presión fiscal del gasto público en países del continente africano son menor del 15%. O sea, imagínate. Ya, Ujú. este es un gráfico, bueno, esto es una imagen, perdón, Ajá, chéverísima, porque nos habla de la economía del goteo, de la economía del goteo, la economía de los más ricos. Supuestamente, si tú inyectas recursos desde la copa que está más alta, por medio del goteo, empieza a caer eso a los más pobres. Lo he que no escuchado esa teoría entiende económica. Lo Teoría del que no goteo, sí he escuchado. entiende es que mientras más tú llenas la copa más alta, la copa se hace más grande. ¿Ya? La copa se hace más grande para que se siga llenando, o sea, es infinito. Y nunca cae a las copas más pequeñas, a las copas que están abajo. Eso se llama la economía, el goteo, el fundamentalismo del mercado, etcétera. Esos que hablan que hay que contar impuestos a los grandes grupos económicos, que incentivos fiscales, que así van a contratar más fuerza de trabajo, que vendrá algún día la inversión extranjera directa, etcétera. Es muy bonita este meme, ¿Tú esta qué imagen. crees de esta famosa, perdón, de este famoso teorema de Pareto, el 80-20, de la redistribución de la riqueza, el 80 desigual, o sea, el 80% de la riqueza no lo concentra el veinte por La ciento concentran Ajá, los más ricos, sí. Eh, eh, una completamente, o sea, ¿cómo le explico? Una barbaridad en realidad, porque si hicieran una economía en función del 80% más pobre, claro. existiera mayor consumo, porque tienen más, lo que les estoy explicando, tienen mayor demanda, mayor poder adquisitivo, ¿no? Mayor liquidez. Entonces, la clase media y el pobre, por cada dólar de ingreso, ellos te están gastando el 90% de ese ingreso. ¿Ya? Entonces, su reactivación es muchísimo más que condonarle impuestos a los ricos o que le ingrese más plata a los ricos. ¿Por qué? Porque por cada dólar de ingreso a un rico, ellos están consumiendo el 20, el 30% y la diferencia va a ahorro. Entonces, es súper más fuerte, más poderoso reactivar la economía o implementar políticas en función de ese 80% y no en función de ese 20%. Porque el 80% te va a consumir lo que el 20% produce. Y eso es lo que la gente no entiende. Y eso está clarísimo. Muy Entonces, bien eso dicho, reduce la desigualdad, genera empleo adecuado, etcétera, compañeritos. claro. No, muy Ya la buen última, explicado, muy bien explicado. Eso era un tema que quería preguntarte. A ver, aquí tenemos formación bruta de capital uf, fijo público. Si logras ver la este imagen gráfico bien, es si la hermoso. logras ver, sí, ¿no? Sí, sí, este gráfico Dale, es hermoso. Está actualizado hasta el 2020. a ver, déjame Mira, mover un como podemos poquito revisar, la la cámara. inversión pública en los 2000, eso que no está en los 90, máximo fue de 6,3%, pero redondea entre el 4 y el 6%. Vino el progresismo del siglo XXI, ¿vale? Un gobierno que cree, una ideología que cree en la inversión pública, un Estado que representa a la sociedad. Y vemos cómo se incrementa al 7, al 10,9, de ahí llega al 12 y llega al 15%, punto 9, casi el 16% la inversión pública del Producto Interno Bruto, o sea, los mejores años, utilizando todos esos recursos por medio de los ingresos no permanentes, es decir, los ingresos petroleros, sumándole los ingresos permanentes, o sea, que son los impuestos, los ingresos tributarios, Claro, utilizando esos recursos para inyectar el flujo circular de la economía, o sea, a la sociedad, y vemos esos niveles de inversión pública. Entonces, es fundamental, aquí no está la inversión privada, pero es fundamental la coalición entre la inversión pública y la inversión privada. Eso desarrolla un país. Eso, la inversión pública y la inversión privada. Entonces, reducir la inversión pública, o sea, la inversión privada no te va a hacer una hidroeléctrica. correcto, La eso es un inversión buen privada tema. no te va a hacer una refinería, no te va a Correctísimo. hacer sectores estratégicos, no te va a hacer una cárcel. ¿Qué le conviene a la inversión privada invertir en una cárcel? Solo en ellos nomás piensa. En nada, pues. Ellos prefieren invertir en una discoteca porque te da réditos. Prefieren invertir en un centro comercial, tal vez en un parque de diversiones.
porque esas inversiones generan retornos, porque todo el mundo tiene que pagar. Pero es diferente la lógica privada con la lógica pública. La lógica pública ve el bien común, ¿ya? La búsqueda del buen vivir, Colectivismo. el colectivismo, el bienestar de la población. Y la lógica privada ve solo la rentabilidad financiera. O sea, el Estado no es una empresa, ni el presidente es el gerente general, ni nosotros somos empleados o consumidores. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre inversión pública con inversión privada. Entonces, si la inversión privada no te va a invertir, perdón, en hidroeléctricas, en refinerías, en cárceles, en escuelas, colegios o universidades, porque son gratuitas, tiene que venir un Estado y el Estado tiene que proveer accesos a estos bienes públicos que se generan, ¿no? Y mucha población no tiene cómo pagar una universidad, cómo ir a estudiar a un colegio o cualquier Demasiada cosa, ¿no? desigualdad, sí. Si está enfermo, ir a un hospital, no tiene acceso, no tiene ingreso. ¿Cómo lo hace? Una empresa privada te cobra, pues, porque él ve la rentabilidad financiera, el sector privado. Pero el sector público no, tiene que pelear por su gente, por el pueblo. Entonces es un Estado en función de la población. Inversión pública también no solo es cambiar la matriz productiva y hacer la transición de una matriz energética. O sea, obviamente las hidroeléctricas fue algo muy bueno que se hizo, que no solo fueron dos ni tres, fueron varias, ¿ya? Y otra cosa, en la economía del conocimiento. Eso también es una inversión pública muy importante porque si nosotros queremos cambiar la matriz productiva, no solo es políticas Infraestructura, de... correcto, exacto. O o sea, sea, es también es invertir en la talento gente humano, para que devenga en el país. el conocimiento técnico. Claro, para Correcto. lograr progreso técnico. Y eso se necesita educación. ¿Ya? Sí. La educación no te da ingresos. O sea, ¿cómo te explico? La educación es un factor fundamental para el desarrollo al mediano o largo plazo. Pero la empresa privada no te va a invertir en un estudiante, vaya, mijito, vaya, Nada más, pues. estudie. Y a los 5 años véngase y ahí pague lo que tiene que pagar. No, pues, porque eso se llama bienes, eso se llama, ¿cómo te explico? Costos implícitos o precios implícitos. De hecho, O te sea, cobran tú 100% de no vas a interés ver sobre la el capital. rentabilidad, tú no vas a ver la rentabilidad ahora, tú la vas a ver después con ese talento humano que venga ese estudiante para que venga a manejar estas empresas públicas. Entonces, así es como se ve, así es lo que ve un estadista, no un politiquero. Correcto. Sigamos viendo más rápido, porque Sí. hay Muy, muy muchísimos correcto, gráficos, hay que Víctor. hacerlo rápido. Ya. Remesas 2012-2022. Ahí. Bueno, vemos aquí cómo se incrementa cualquier cantidad de las remesas por encima de los 4.500 millones de dólares. Esto representa aproximadamente el 4 al 5% del Producto Interno Bruto. No, no por si acaso las remesas no es porque que los países de Europa o los países extranjeros están con mayor inyección de recursos y tienen más ingresos. No, es porque ha salido muchísimos ecuatorianos, lamentablemente por el desempleo, por las vacunas, por la pobreza, la extrema pobreza, por la desigualdad, eh, etcétera, ¿no? Entonces, por un Estado inexistente, que no está en función de la población. Entonces, lamentablemente, tienen que buscar eh, La oportunidades manera. afuera. Por eso Claro. incrementó las remesas. 2013 y la gente comenzó a retornar al país. Gente que vivía allá en Europa y Estados Unidos, imagínate, dejar ese confort y ese trabajo seguro por venir acá porque había la oportunidad y había la esperanza de poder retornar al país y tener un empleo seguro y sobre todo, como tú dices, seguridad. Hoy en día no puedes ni ponerte un kiosco porque te pega un tiro en la cabeza y eso ya es conocimiento público. Pero bien dicho, Pero mira, Víctor. exacto, exacto. Mira, probablemente los florindos o estas personas que creen en el neoliberalismo dicen, Florida. te dicen, incrementaron las remesas. Yo digo, chuta, digo, pero No esto es saben de lamentable, estadística, porque no incrementó saben las nada. remesas es porque salieron ecuatorianos. Por eso incrementaron las remesas. No porque chuta, están trabajando más y eso es bueno para el país. Es bueno para el país, pero es porque está saliendo gente, pues es porque el país está quebrado, porque la economía está vacunada. Es fundamental en el neoliberalismo. Hay una relación directa entre gobiernos neoliberales e incrementarse las remesas. Ya hay antecedentes, obviamente. Ya, Ya. escucha, y hay antecedentes, como en el 99, en los 90. Ajá. Hay una relación directa. Neoliberalismo incrementa las remesas. Te voy a decir, ¿ves? A mayor derecha, a mayor neoliberalismo incrementa las remesas. Hay una variable que no se ve, es cuántas personas salen del país, ¿no? ¿Cuántos van a emigrar a otra parte? Es terrible, mi Ay, querido Josué. sí, es verdad. Ahora vamos con el siguiente gráfico, Víctor. A ver.
Ahí está. Ya, bueno, este gráfico habla de la inversión pública en la deuda. Yo mostré otro gráfico más actualizado más adelante, pero bueno, aquí vemos el 2014 al 2022. Vemos cómo cae la inversión pública e incrementa la deuda. ¿Cómo te explico? Es contradictorio, porque se supone que la deuda solo se la utiliza para generar inversión o para amortizar más deuda. Pero en este caso reduces la inversión y disparas la deuda. ¿A dónde fueron esos recursos? Ya, está bien, muy aparte a amortizar deuda, porque está bien, se utiliza deuda para amortizar deuda, pero ¿a dónde fueron los demás recursos? ¿Dónde está la A plata que nada. prestaron? ¿Para qué? Si no, Do, que para tapar huecos, a ¿eso qué sirve? reservas internacionales. Probablemente se fueron a Suiza, a los bancos de allá, a reservas internacionales a que no haga nada. Cuando la plata tú la necesitas en el país, Dios que mío. genere divisas, ¿no? En el flujo circular de la economía. Eso demanda consumo. Pero aquí está clarito el gráfico. Cae la inversión y se Sí, dispara la deuda. este, Increíble. tú que sabes más del tema que yo, respecto a la economía sumergida, se ha hablado bastante que en Ecuador, al menos, bueno, más allá del lavado de activos, narcotráfico, el tema del desempleo, subempleo, eso es un tema también interesante, porque la verdad, aquí maquillan los gráficos hoy en día y dicen que ya es data real. Bueno, al menos esta fuente es buena porque es del Banco Central del Ecuador, y al menos tú has tomado esa referencia para poder No, pero guiarte y está expresar. claro, claro. Está claro los datos matan relatos. Aquí prefieren la supremacía del capital. ¿Y por qué, sabes, apagan deuda? ¿Cuál es en realidad el objetivo de estas personas? Ya. Amortizar la deuda para revalorizar bonos, para la gallada, para los tenedores de bonos. Claro, ¿Ya? ¿Por qué? famosos tenedores de Para bonos, sí. bajar el riesgo país, para bajar el riesgo país, porque los mercados tienen una mejor percepción del país, entonces reduce el riesgo país, podrá acceder a deudas y a menores tasas de interés y los bonos van a tener mayor valor. Entonces, los hacen en función de la gallada, porque los mismos negociadores son tenedores de bonos, los mismos políticos son tenedores de bonos. ¿Ya? Pero ¿a qué costo? Al costo de reducir la inversión pública, de destruirse la institucionalidad, de destruir el Estado y sobre todo el país, todos los ecuatorianos. Correcto, Víctor, correcto. El ser humano debe tener una supremacía sobre el capital, es lo que yo comparto. Sigamos. Exacto. Bueno, aquí no se ve muy bien. Podemos continuar la siguiente imagen. Este gráfico yo te lo pasé. Sí, Bueno, sigamos largo porque no se ve bien. Igual esto es la reserva. Ahí creo que se ve claro las reservas, cómo se han incrementado. Otra hace alusión a la frase de la supremacía del capital sobre el ser humano. Solo ah, esa parte no, solo ese gráfico de arriba. La supremacía del capital sobre el ser humano. O sea, en vez de utilizar los recursos para generar inversión, ¿no? Sobre todo en seguridad, que es fundamental, porque el país está cayendo en a pedazos. pedazos en todos los sentidos, ¿no? Y mira, los emprendimientos, la, los microempresarios, los microempresarios son las tienditas, las Sí. tienditas, los locales comerciales que están en los barrios. Esos son microempresarios que prestan a elevadas tasas de interés a los bancos, por encima del 30%, y tienen que cerrar sus tienditas, sus pequeños negocios por las vacunas. ¿Y por qué hay vacunadores y por qué hay ladrones y todo esto? Por falta de seguridad, o sea, por falta de inversión pública. O sea, Correcto. imagínate cómo todo está relacionado. Aquí está un gráfico bello, me encanta este gráfico, muy hermoso. La gente habla de que en la época del gobierno del progresismo del siglo XXI no había inversión pública, perdón, no había inversión privada, no había utilidades, no había absolutamente nada porque nos tenían controlados por el sector público, por el Estado, la salvaguardia, etc. Aquí vemos cómo se incrementaron las utilidades en promedio de las empresas desde el año 2017 a 2015, Ajá. aproximadamente 8.000 millones de dólares. Y en la época neoliberal, desde el 2002 al 2006, 2.663 millones. Un cambio radical. Datos, exacto, un cambio radical. Datos matan relatos. O sea, por algo se duplicó el Producto Interno Bruto. Aquí el riesgo país. Bueno, este es el gráfico del riesgo país. Aquí está el famoso riesgo país. Utilizan estos indicadores como señal de que un país está desarrollándose, etcétera. No, riesgo país básicamente es la capacidad y voluntad de un gobierno para pagar su deuda. Sobre todo es la percepción de los mercados que tiene sobre un país. Ah, Claro. ya va, tiene recursos y va a destinar los recursos a amortizar deuda y no al sector público o a inversión social.
Ok, bajemos el riesgo país. Entonces, es una mala percepción. Entonces, se dispara el riesgo país. Pero, aparte, como la economía está quebrada por los mismos neoliberalismos, por las mismas políticas económicas, también tenemos un riesgo país elevado. O sea, ya no solo porque, por más que tú quieras pagar deuda, o sea, por más que tú quieras pagar deuda, si manejas mal la economía, estás viendo ahí cómo se ve que se eleva el riesgo país. En la Se época del dispara Mashi, feísimo. Sí. en la época del Mashi, déjame ver, aunque esto es No, 2021, no, ¿no? no, este es el gobierno de Lazo, desde el 2021 hasta el actual. Ah, Y mira ya, cómo todos se estos disparó. lazos. Bueno, es alto igual, 748 lo cogió, ¿no? Y Sí, mira cómo se disparó casi a 2000 puntos el riesgo país. En la época del Mashi hubo un récord en el riesgo país. Bajó menos de 300 puntos. No me sí, acuerdo sí si recuerdo. 250. Sí recuerdo, sí recuerdo. Imagínate, en la época progresista. ¿Pero por qué? Porque la economía estaba bollante, porque se manejaba bien la política económica. Esta es la formación bruta de capital fijo, que es la coalición entre inversión pública e inversión privada. Entonces, revisa cómo se incrementó la inversión pública y privada comparándola a la época neoliberal. Si tú revisas la época neoliberal, la inversión privada representaba el 70, el 80, el 65%, pero la inversión pública era menor al 30%, fue lo máximo que se hizo, ¿ya? En términos, en valores relativos, no hablo en valores absolutos, entonces no hablo en millones, sino en porcentaje. Pero ya vemos que en la época del MASH, el progresista del siglo XXI, incrementa la inversión pública y se incrementa igual la inversión privada. ¿Ya? Se dispara la inversión pública, pero en valores absolutos incrementa en miles de millones, incrementa la inversión privada y la inversión pública. Sino que porcentualmente se ve que la inversión pública en par de años como que supera la inversión privada. Pero está bien, pero si tú sumas las dos inversiones, si ves cómo se dispara la tendencia roja, Sí, si ves la raya de la formación bruta capital fijo total, se dispara, porque realmente es una coalición. La inversión pública siempre atrae inversión privada, siempre que tienen que estar ligados. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada, jamás estaremos en contra de la inversión sino privada. que tiene que Se existir necesita una inversión perfecta privada y relación. pública. Tiene que haber decía Jean Tirole, premio Nobel de Economía, un mejor Estado hace un mejor mercado y un mejor mercado hace un mejor Estado. El Estado y el mercado están relacionados entre sí. El uno necesita de competencias y incentivos, el otro de regulación. Entonces, nunca estaremos en contra del mercado ni de la inversión privada. Sigamos. Esto es bueno. Bueno, aquí vemos cómo la economía financiera tiene un boom de utilidades, ¿no? Rompió récord de utilidades en el sector financiero. Paradójicamente, mientras nosotros, la clase media, la clase pobre, la delincuencia se incrementa, la tasa de homicidios reduce, se incrementa el desempleo, etcétera, economías vacunadas, los bancos están rompiendo récord. A ver, el objetivo, mi querido Josué, una cosa es que los bancos rompan récord, pero con una economía real abollante. ¿Qué significa eso? Que la economía financiera tiene que seguir a la economía real, pero la economía real no puede seguir a la economía financiera. Básicamente es la supremacía, otra vez, del capital Sobre el ser o del humano. mercado sobre las sociedades, del capital sobre el ser humano. O sea, otra vez tú puedes ver un gobierno en función de las élites, de los grandes grupos económicos. Lo mismo que sucedió en el 83, cuando un gobierno neoliberal, porque en el 83 vino el neoliberalismo con Osvaldo Hurtado, ¿ya? Un gobierno mercantilista estatal neoliberal subsidió a los grandes grupos económicos, estatizó la deuda privada con el 9% del Producto Interno Bruto, 1.300 millones de dólares. En el 99, otro gobierno mercantilista estatal neoliberal, el de Yamil Maguad, subsidió con el 40% del Producto Interno Bruto al sector financiero. Entonces, estamos hablando con 8.000 millones de dólares. Entonces, increíble cómo otra vez con el neoliberalismo, quienes salen ganando son los grandes grupos económicos. ¿Hasta cuándo, queridos compañeros? ¿Hasta cuándo? Como tú dices, ahí está la estadística, ahí lo muestra. Ahí Ahí están lo los muestra. datos. Ah, ya, algo muy hermoso y muy lindo, ¿no? Para el neoliberalismo. Lo que sí está incrementando es el índice de libertad de Heritage. Aquí vemos, aquí se ve clarito, cómo empieza a incrementarse el índice de libertad. Ya tenemos libertad. Libertad de las vacunas, de la delincuencia, de los extorsionadores, la libertad de que se vaya nuestra gente, la libertad de que quiebren pequeños negocios, nuestros campesinos, etcétera, nuestros agricultores. Aquí está el índice de libertad.
el gran indicador aclamado por los jovencitos neolibertarios. Ah, aquí está el gráfico del Paraíso Y Libertario. escucha, y yo he hecho una relación directa entre índice de libertad y desarrollo en Ecuador. ¿Y sabes qué me salió en los datos? Que a mayor libertad, menor desarrollo. Que a mayor libertad, menor Producto Interno Bruto. Está clarísimo. Tenemos libertad, pero estamos quebrados. Y aquí hay un ejemplo en este gráfico, en este meme, perdón, en esta imagen, del continente africano con toditos sus ídolos pues, libertarios. Ahí está la bandera de la serpiente. Claro, Ahí pues. está, ahí Don't treat está on me, creo que significa. Milton Friedman, está también esta liberal, ¿cómo se llamaba? La que le escribió el libro de Atlas, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre. Pero bueno, aquí está un ejemplo de países libertarios, con estados inexistentes, inversión pública inexistente, subsidios inexistentes, etc. La presión fiscal en el continente africano, en muchísimos países, en promedio, es el 10%. El 10% del Producto Interno Bruto es la presión fiscal en algunos países, en algunos países del continente africano. Ya, no me imagino Noruega con el 50% de impuestos, de presión fiscal del Producto Interno Bruto. O sea, no me lo imagino. Pero ahí ellos son sabidos. Ah, no, 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 espera. No, no, no. Los africanos no son libertarios. Los noruegos sí, los nórdicos. Oye, pero los nórdicos tienen una presión fiscal del 50%. ¿Cómo lo puedes apoyar eso si tú no apoyas la presión fiscal elevada? Sí, pero es que ellos sí comercializan. Y el continente africano, que tiene estados inexistentes, es lo que tú preguntas. Esto es. Pero ahí se hacen los locos, los manos. O sea, ahí se hacen los locos los libertarios. Disculpa que te Este es el mejor interrumpa. ejemplo de eso. Bueno, amigos, aquí finalizando la primera parte, ya viene la segunda parte del video donde seguiremos analizando y continuaremos con con esta gran